Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Como todos los viernes, estamos aquí presentes para el estudio de la palabra de Dios. En esta noche vamos a estudiar el capítulo número 15 del libro del Levítico. Vamos entonces a entrar en materia de manera rápida, oportuna. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial Padre mío, hoy te pido la paz del Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu paz, Señor. A pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, de todas las enfermedades, Señor, hoy queremos poner nuestra vida en tus manos. Ven, Espíritu Divino, y ábrenos la mente y el corazón. Que no sea lo que nosotros queramos entender o queramos interpretar, sino que sea el mensaje que venga directamente de Papito Dios, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de lo que tú nos has dejado inspirado en este libro tan hermoso y poderoso como es tu palabra, Señor, la palabra revelada. Bendito y alabado sea, Señor. En esta noche ilumínanos. Ilumínanos mucho, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor. Esta hermosa canción que hemos escogido como himno, Señor, de un cantante chileno, bendícelo, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Para que a través de esta canción llegue a los corazones de quienes reflexionen este video, reflexionen esta lectura de tu palabra. Bendícelo, Señor. Ilumínanos. Llena nuestro hogar, Padre Santo, de tu presencia. Llena nuestra vida de tu presencia. Llénanos de tu espíritu, que lo necesitamos mucho, Señor, para calmar esta ansiedad, estos temores, el estrés, las preocupaciones, Señor. Permítenos contemplarte a través de tu palabra, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestro hogar. Ven, Espíritu Divino, cólmanos de tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta canción es el himno que hemos nosotros escogido para hacer estas reflexiones, porque es la canción que para nosotros refleja o representa ese momento de pedir la presencia del Espíritu Santo, pedir la invocación del Espíritu Santo, un requisito necesario, sí o sí, para poder leer, estudiar y entender la palabra de Dios de manera correcta. No podemos hacer ningún tipo de estudio, ningún tipo de reflexión, ningún tipo de meditación, sin antes no pedimos la presencia, el control y la inspiración del Espíritu Santo. Por eso a Roberto Orellana, cantante chileno, queremos darle gracias. Él no sabe que existimos, pero hemos escogido siempre su himno. Hemos intentado buscar otras canciones, pero sencillamente el Espíritu Santo no quiere. Quiere ese es el que le gusta, y lo seguiremos colocando hasta que el mismo Espíritu Santo nos diga que lo cambiemos. Bueno, vamos a hacer entonces la lectura del capítulo número 15 del libro del Levítico. Este ejercicio espiritual lo hacemos ya no solamente por orden de nuestro anterior presbítero, el padre Alexis Rodríguez, sino ya como un mandato de nuestro Monseñor Pablo Salas,
cuando hicimos el retiro de los anuncios. Esto es una manera de anunciar la palabra, esto es una manera de anunciar el reino de los cielos, esta es una manera de salir del rebaño con el mandato que nos dio Cristo de vayan y evangelicen a todas las naciones de la tierra. Capítulo 15. Instrucciones sobre algunas impurezas en el hombre. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: digan a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre sufra de flujo de su miembro, este flujo será impuro. La impureza del hombre debida al flujo existirá tanto si su miembro deja correr el semen como si queda obstruido a causa del mismo. De todos modos es impuro. Cualquier lugar en que ese hombre se acueste y donde su flujo se derrame será considerado impuro. Cualquier objeto en que se siente será considerado impuro. Cualquiera que toque el lugar en que ese hombre se acostó deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que se siente en el objeto en que ese hombre se haya sentado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque el que sufre de flujo deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Si el que sufre de flujo escupe sobre una persona pura, esa persona deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerada impura hasta el anochecer. Cualquier silla de montar que use el que sufre de flujo será considerada impura. Cualquiera que toque algo sobre lo cual se haya sentado, el que sufre de flujo será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que lleve alguna de esas cosas deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera a quien toque el que sufre de flujo, sin haberse lavado las manos, deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. La olla de barro que toque el que sufre de flujo deberá romperse. Los objetos de madera deberán lavarse. Si ese hombre sana de su flujo, deberá contar 7 días para su purificación. Se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua de manantial, agua viva, y entonces quedará purificado. Al 8º día tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, e irá a la entrada de la tienda del encuentro para entregárselos al sacerdote en presencia del Señor. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, y así realizará ante el Señor la purificación del hombre que sufre de flujo. Cuando un hombre tenga un derrame de semen, se lavará con agua todo el cuerpo y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier ropa o cuero en que caiga parte del semen deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Instrucciones sobre algunas impurezas en la mujer. Cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impura durante 7 días. Cualquiera que la toque será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que ella se acueste durante su periodo de menstruación será considerada impura. Cualquier cosa en la que se siente será considerada impura. Cualquiera que toque el lugar donde ella se haya acostado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer.
Cualquiera que toque algún objeto en el que ella se haya sentado, deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Ya sea que toque el lugar en el que ella se haya acostado o sentado, será considerado impuro hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella, comparte su impureza y será considerado impuro durante 7 días, lo mismo que el lugar donde él se acuesta. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Cualquier lugar en que ella duerma y cualquier objeto en que se siente mientras le dura el flujo será considerado impuro, como si estuviera ella en su periodo de menstruación. Cualquiera que toque estas cosas será considerado impuro. Deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Cuando el flujo se detenga, podrá contar 7 días, y después quedará purificada. Al 8º día tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, y se los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así realizará el sacerdote ante el Señor la purificación de esa mujer por el flujo que tuvo. Y de esa manera alejarán ustedes a los israelitas de sus impurezas, para que no mueran por manchar con ellas el lugar donde yo habito entre ellos. Estas son las instrucciones acerca de los que sufren de flujo y los que tienen derramen de semen, quedando impuros por esa razón. Y acerca de las mujeres que están en su menstruación, en una palabra, todo el que sufre de derrames, sea hombre o mujer, y de los hombres que se acuesten con una mujer durante su menstruación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy nosotros estamos haciendo o culminando un arco que empezamos en el capítulo número 12. Recordemos que en el capítulo número 12 se nos habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Y veíamos cómo desde nuestra propia concepción ya somos pecadores. Dentro de nuestra propia naturaleza, al ser engendrados por un varón, por un hombre, descendiente de Adán, espiritualmente hablando, ya somos criaturas impuras y criaturas pecadoras. Y veíamos la importancia del sacramento del bautismo en los niños. Sabíamos muy bien, y lo decía el Salmo 51, que desde el mismo vientre materno ya venimos corruptos, ya venimos con nuestra naturaleza caída. Y que por eso era importante el bautismo por medio de Cristo Jesús, en el cual éramos restaurados a la naturaleza divina, a una comunión con Dios nuevamente. En el capítulo 13 hablábamos acerca de la lepra. ¿Qué sucedía cuando alguien era identificado y examinado por un sacerdote y verificado que contraía algún tipo de lepra? Era apartado del campamento y era expulsado de la presencia de Dios. Al igual que fue Adán y Eva cuando pecaron, ellos contrajeron la lepra del pecado y fueron expulsados del campamento de Dios, del Edén. E hicimos una analogía perfecta entre la lepra y el pecado.
y cómo el pecado nos aleja de la comunión de Dios y nos aleja de su campamento. En el capítulo 14 veíamos cómo el sumo sacerdote o el sacerdote al detectar la curación de un leproso salía del campamento e iba a buscar al leproso para examinarlo y verificar que ya se había curado. Una vez que lo verificaba, nosotros veíamos cómo esa persona iba avanzando hasta llegar a la comunión perfecta con Dios a través del sacrificio de 2 aves. Recuerdan, un ave que es asesinada, que es sacrificada en una olla de barro, donde se le echaba agua de manantial, representando al Espíritu Santo. La olla de barro es nuestro cuerpo frágil, nuestra naturaleza frágil. Y los 2 pájaros representan a Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado, que viene del cielo. A los pájaros vienen del cielo y representan a ese ser que viene de lo alto para ser sacrificado y para volver ya con las marcas de su sacrificio otra vez al cielo. Ese es Cristo. Pero Cristo también era el sumo sacerdote que sale del cielo, sale del campamento de Dios, sale del Edén a buscar a la naturaleza leprosa, pecaminosa, para sanarla, para purificarla, para presentarla ante el Dios Padre purificada. Y eso lo logra a través del bautismo. No podemos ser salvos, no podemos acercarnos a Dios, no podemos tener comunicación con Dios, comunión con Dios, si antes no nos hemos bautizado. Por eso el menester grande de poder bautizar a nuestros niños de pequeños. Esa idea, esa enseñanza protestante de que los niños no se pueden bautizar o tienen que ser cuando sean grandes y tengan conciencia y tengan pecados, es satánica. Es una idea satánica. Porque Satanás lo que busca es que nosotros no nos curemos de la lepra del pecado. Y la única cura de la lepra del pecado es el bautismo de Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 15 avanzamos más allá. El capítulo 15 ya nos habla acerca de los flujos que están involucrados en la vida. En primera instancia nos está hablando acerca del semen, de que cuando un hombre tiene flujo o derrame de semen queda impuro, y todo aquello que toque, sea la cama, sea la silla de montar caballo, sean las pieles, sean las ollas de barro, todo lo que toque debe quedar impuro. Esto tenía 2 notaciones: la notación material de salubridad y la notación espiritual. La notación de seguridad, de salubridad, era que Dios quería proteger a su pueblo. Recordemos que en el tiempo de Moisés no estaba el antibiótico, no estaba la penicilina, no estaban los tratamientos urológicos ni ginecológicos, no existían especialistas en urología, no existía especialista en ginecología. Por lo tanto, el único contacto con este tipo de enfermedades para prevenir el contagio y prevenir la muerte del pueblo de Israel por medio de enfermedades como la sífilis, como la gonorrea, como cualquiera de esas, no existía el SIDA. Pero la gonorrea y el sífilis sí eran en esos tiempos muy comunes, sobre todo en los pueblos en los cuales ellos iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Los pueblos cananeos, que hacían orgías, que hacían todo tipo de vejámenes, bacanales, que mezclaban la sexualidad con la adoración a sus dioses. El pueblo de Israel, Dios con estas normas y leyes, lo que quiere es separarlos drásticamente de los pueblos paganos en los que ellos iban a entrar. La adoración hacia el Dios verdadero, la adoración hacia el Dios
de los israelitas tenía que ser totalmente diferente a la adoración que se le prestaba o se le rendía a los dioses falsos paganos. Entonces Dios quiere establecer algo. La sexualidad dentro del matrimonio es bendita, es santa. Pero nosotros, por ser una naturaleza pecaminosa, ahí no existía Cristo, todavía no estaba Cristo en función de. Tenían que establecerse las normas y las leyes de Moisés. Se las estaban entregando a Moisés y a Aarón. Aquí todavía no tenemos el precioso premio del sacrificio de Cristo. Entonces, esa naturaleza es pecadora. Nosotros, los israelitas, en ese entonces, nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es caída. No podemos estar en la presencia de Dios. Ellos no podían estar en la presencia de Dios, y mucho más si tenían contacto con los fluidos de la vida que generaban o que engendraban una vida pecadora, una vida caída. Entonces, cuando existían este tipo de enfermedades, este tipo de situaciones, fíjense que mezclan establecen tanto para el varón el semen como para la mujer el ciclo menstrual. ¿Y por qué el ciclo menstrual? Porque si no hay menstruación, no hay embarazos, no hay generación de vida. Por eso teníamos lo de las mujeres estériles. Ahora, la menstruación era muy relacionada con la fertilidad. Obviamente también el semen es el fluido por excelencia de la vida, la que genera la vida y sobre todo la vida humana, la vida caída. Es por eso que ahí suceden dos cosas con Jesucristo. Primero, la Santísima Virgen María debió ser concebida por Dios Padre, engendrada por Dios Padre, sin pecado. Digamos, el dogma de la Inmaculada Concepción tiene su base teológica y bíblica. Dios no podía contenerse en un ser pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo Dios en estas cosas es tan delicado. No quiere culto de personas que estén impuras por tener contacto con fluidos de la vida, el semen y la sangre menstrual. Por lo tanto, la Santísima Virgen María debía ser un ser especial, diseñado y engendrado, creado de manera sobrenatural. Por eso ella es la gran señal que sale en Apocalipsis 12. Y vi una gran señal, una mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol es la Santísima Virgen María cuando Dios la engendró. O sea que Juan ve de manera simbólica, alegórica, la concepción inmaculada de la Virgen. Cuando Dios la cubre de su justicia, la justicia de Cristo la cubre y hace que su naturaleza sea no pecadora, no corrupta. Y segundo, por eso es que José no interviene en la concepción de Cristo. No interviene. ¿Por qué? Porque el semen del varón era impuro, era corrupto. Aún todavía José, aún siendo justo como descendiente de Adán, tenía en él, en su semen, la naturaleza pecadora. Entonces, quien pone la semilla, quien pone el semen, quien pone el cromosoma Y, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús es llamado Hijo del Altísimo y por eso Jesús es de naturaleza completamente pura, completamente perfecta. Su parte humana procede de María, que por ser de Inmaculada Concepción no tiene pecado en sí misma. Es como Eva cuando fue creada antes de caer. Por eso es la nueva Eva. Y Jesús, su naturaleza divina, viene a engendrar el XY. Y por eso Jesús es 100% Dios, el Y,
¿verdad? Y 100% hombre, carne y hueso, el X de María. Y estamos hablando de ciencia, de genética. Por eso Jesús no tiene pecado, por eso Jesús es perfecto, es el nuevo Adán, perfecto. Y es el sacrificio perfecto para Dios. Lo que cayó en naturaleza perfecta debía ser restablecido y debía ser rescatado en naturaleza perfecta. Ok. Entonces todo esto tiene que ver con que Dios cuidaba a su pueblo. No quería que la gonorrea, que la sífilis y que las enfermedades que se podían transmitir por el flujo menstrual, porque recordemos que la menstruación es naturalmente un proceso de desecho. La mujer tiene un proceso de desecho mensual que le permite volver a recubrir, ya sabemos, sus partes uterinas para darle cabida a la vida. Entonces, ese era más que todo el concepto. Pero también nos quiere Dios aquí decir con este capítulo del Levítico que la naturaleza impura no podía rendirle culto al Dios puro ni estar en su presencia mientras que fuera impuro. Fíjense lo que dice aquí. Así realizará el sacerdote ante el Señor la purificación de esa mujer por el flujo que tuvo. Y de esa manera alejarán ustedes a los israelitas de sus impurezas, para que no mueran por manchar con ellas el lugar donde yo habito entre ellos. Dios es un Dios puro, el santuario, el tabernáculo era un lugar sagrado, los sacrificios eran puros, por lo tanto toda persona que estaba en la presencia de Dios debía estar ritualmente puro. Es por esto que Dios le da la orden a Moisés y a Aarón para decirle a los israelitas cómo debían ellos comportarse en el culto para que Dios pudiera estar en comunión con ellos. Y es así cuando viene este caso. Si tú quieres adorar a Dios, tienes que hacerlo a la manera que Dios determinó, no a tu manera. Tú tienes que darle gloria y plenitud a Dios en la iglesia que Él fundó, no en la que tú inventaste o la que tú creas, ni mucho menos tú solo, porque Dios no recibe culto de individual, recibe culto de pueblo. Primero fue el pueblo de Israel y ahora la iglesia. Por lo tanto, tú necesitas de religión y tú necesitas de tu iglesia, de la iglesia católica. Entonces, es así como nosotros podemos ver este trasfondo. Desde el capítulo número 12 del libro del Levítico al capítulo número 15, vamos viendo todo ese arco de que Dios nos va mostrando que Él quiere estar con nosotros, pero que nosotros debemos saber y aceptar la forma como Él nos indica que debemos estar con Él. No podemos hacerlo a nuestra manera, porque así lo intentó hacer Adán y Eva. Ellos quisieron obedecer a Dios a su manera. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera y se contaminaron de la lepra del pecado y fueron expulsados de la gracia y de la comunión de Cristo, para la gloria de Dios. Ahora, según a la luz del Nuevo Testamento, Cristo no solamente quiere quedarse con la purificación o con la pureza e impureza del cuerpo, con las cosas del cuerpo, con las cosas externas. El cristianismo nos lleva a ver más allá, a ver el trasfondo espiritual, no solamente el físico. Él quiere que la pureza y la impureza del hombre no sea del cuerpo solamente, sino del alma, que es la más importante, que es la que realmente es de Dios. Vamos entonces a ver lo que realmente hace impuro al hombre. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo número 7, versículos del 1 al 22, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, único maestro, el único maestro autorizado para enseñarnos lo que Dios quiere se llama Jesús de Nazaret.
no hay más nadie. Lo que hace impuro al hombre. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Ojo con eso, porque mucho protestante, mucho evangélico hace esto. Sigue las tradiciones de los hombres y desobedecen las leyes de Dios que Cristo nos trajo y que Cristo nos dio. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandamiento de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a sus padres o a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Lo que sale del corazón del hombre, es lo que lo hace impuro, no lo que nos tragamos. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas esas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo
mucha gente, por seguir tradiciones humanas, desafían y desobedecen las verdaderas leyes de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios o de la ley de Cristo es honra a tu padre y a tu madre. Y todo lo que esté en el número 4 en una lista es muy importante. Por ahí dicen que el cuarto mandamiento es respetar y honrar el sábado. No, para el católico, según los 10 mandamientos de Jesucristo, que son los mandamientos que la Iglesia Católica respeta y enseña, el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y es vital, ese mandamiento es vital, más vital que respetar un día en específico. Si tú honras a tu padre y a tu madre, harás feliz a Dios. No te imaginas cuánto. Y las bendiciones te llegarán a montones. Me gusta, por eso yo buscaba este pasaje bíblico, porque este pasaje bíblico a mí me marcó mucho esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay gente que prefiere hacer tradiciones y hacer cosas y regalar flores y regalar pólvora y meterse una borrachera y hacer una infinidad de cosas. Pero sus padres están abandonados, están pasando necesidad, los ofenden, no cargan con las enfermedades, no los llevan cuando están enfermos, los meten en un asilo. No, este mandamiento es importante. Y este mandamiento consigue el perdón de muchos pecados. Es muy importante este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y es la base de la familia. Vámonos ahora cuando Jesús cura nuestras impurezas. Vamos a ver cómo Jesús cura nuestras impurezas. Vamos ahí mismo a el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. Dice acá: entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, así como en el capítulo 15. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, no lo tocó a él, la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, que es la capa con que ellos oran, quedaré sana, con el que el judío oraba. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló. Una mujer judía se arrodilló a Cristo. Y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo la misericordia de Cristo, como nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que salió del campamento del Edén, allá en el cielo, a venirnos a buscar a leprosos, a endemoniados, a lisiados, a ciegos, a pobres, a mujeres como esta que tenía 12 años de ser impura, que no podía acercarse al templo de Jerusalén, que todo el que la tocara, que todo el que donde estuviera sentada, acostada, enseguida se volvía impuro. Como el Señor, fíjense lo que dice el capítulo 15. El capítulo 15 dice
que todo hombre que tocara a una mujer con flujo menstrual o con flujo de sangre se volvía impuro. Pero aquí vemos que ella toca la capa del Señor y que el Señor es tan puro, su naturaleza es tan pura, tan perfecta, tan santa, tan divina, que ella no le transmite la impureza, sino que Él le transmite su pureza, su poder, su sanación. Lo más grande toca a lo más pequeño y lo transforma. Él transformó, la recreó, le recreó esa enfermedad, ese órgano que estaba enfermo, que estaba funcionando mal, con solo tocarlo. Pero ¿qué fue lo que activó eso? La fe de la mujer, la fe y la acción. Ella no solamente creyó, ella también fue al encuentro con Él y se arriesgó a tocar, así fuera su capa. Ese es el regalo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y que debemos nosotros aprovechar al máximo. A Cristo hay que aprovecharlo al máximo. Vamos ahora, ¿cómo es para Dios el hombre o mujer recto? El hombre y mujer puro de corazón. Vámonos a Ezequiel, capítulo 18, versículos del 5 al 20. El hombre recto, ahí hombre o mujer, es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo menstrual. No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie. Comparte su pan con el hambriento, misericordia y compasión. Y da ropa al desnudo. Las obras de misericordia, ¿quién están? No presta dinero en usura, ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Es objetivo u objetiva. Actúa de acuerdo con mis leyes, las leyes de Dios, y cumple fielmente mis mandatos, los mandatos de Dios, y en el Nuevo Testamento los mandatos de Cristo, los que mandó Cristo. Ese hombre es verdaderamente recto, y por lo tanto vivirá. Yo el Señor lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas, para honrar a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en los falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas esas cosas que yo detesto, morirá sin remedio. Y él mismo será responsable de su muerte. Por eso vemos que el malvado no llega a anciano. Por eso vemos cómo muchos delincuentes, bandidos y criminales llegan solamente a mediana edad. Porque Dios permite que se les acabe la vida. Porque todo el que hace estas maldades y está irrefutablemente condenado al infierno, termina muerto joven. Lo podemos ver a diario en los noticieros. Puede ser que este hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel. Que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento, y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie, ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos,
ese hombre no morirá por los pecados de su padre. O sea, aquí Dios nos está diciendo que cada uno es responsable de su destino. Que si, o sea, yo soy responsable de si me voy al infierno, al purgatorio o al cielo. Yo. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia, y el malvado el castigo a su maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo tenemos claro. Ahí está. Te comportas bien, cumples los mandamientos de Dios, haces las obras de misericordia, el Señor te premiará el día del juicio. Lo dice Mateo 24. Con las ovejas y los corderos. Bendito, vengan benditos de mi Padre, porque hice esto, Señor. ¿Y cuándo hicimos todo esto? Cuando se lo hiciste a alguno de estos pequeños. Apártense de mí, malditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber. Fuiste malo, pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo te hicimos eso? Cuando se lo hiciste a alguno de estos pequeños. Entonces fíjense que desde el Antiguo Testamento ya Dios nos está diciendo la diferencia entre lo realmente importante y lo realmente no importante. Vamos ahora, ¿cuál es el deber del cristiano en el Nuevo Testamento? Vámonos a Colosenses. Vámonos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Consecuencias de la unión con Cristo. Cuando ya nosotros nos bautizamos, cuando ya nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Fíjense la orden. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras. Ya sabemos que son las cosas impuras. Ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. La avaricia, el amor al dinero, es idolatría al dinero. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes lo hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de nueva naturaleza, el del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no, el ser extranjero o inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos, hombre o mujer, adulto, anciano o niño, ya no importa. Cristo es en todos y está en todos. ¿Verdad? Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que permanezcan o pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones,
donde Cristo decía que salía la impureza del hombre. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren todo lo que tenemos que hacer. Ya no lo antiguo, sino lo nuevo. Vamos a Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Consejos generales a los casados. Recordemos que el capítulo 15 está orientado más que todo a la vida marital, ¿verdad? Porque son los esposos dentro de la religión judía, en ese entonces los que tenían más contacto sexual permitido. Entonces, ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio, la vida sexual. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Aquí en el cristianismo no hay machismo, ni hay que el hombre es superior a la mujer, ni en el cristianismo existe que la mujer es un objeto del hombre. Ahí se acabó, acabamos de verlo ahorita. Ya Cristo es todo en todos y está en todos. No importa si eres hombre o eres mujer, esclavo o libre, judío o griego. Para Cristo todos los bautizados son igual de dignos. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Pero escuchemos esto que es muy importante. Después deberán volver a juntarse. Juntarse aquí es vida marital, vida sexual. No sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Esas esposas que quieren tener en abstinencia continua a los esposos hacen mal, y es bíblico. El esposo se debe a la esposa y la esposa al esposo. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Pablo fue célibe. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones. A unos de una clase y a otros de otra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para terminar, vámonos a Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 9. Cortito. Recomendaciones generales. Así Dios les dará su paz, la paz de Dios, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, esta noche hemos visto ese arco que Dios ha hecho, que empezó en Levítico 12 y que hemos terminado el día de hoy con el capítulo 15. Y al capítulo 16 entramos en este tema. Qué hermoso este libro del libro del Levítico. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.